La renovación y la transformación de nuestra vida y de nuestra mente es con una alianza con los preceptos de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la brujería? ¿Qué es la esencia de la brujería? Es quiero todos los beneficios en esta vida y en este peregrinar, pero no quiero pagar el precio de tener alianza con la palabra de Dios, que me va a llevar a la obediencia y a renunciar a mí mismo y vivir bajo lo que dice Jesús. Por eso ser cristiano hay que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Amén. Hoy estaba recordando, hoy volví a recordar, obviamente, pero recordé que en la semana se fue al cielo un hombre que impactó las naciones, el doctor James Dobson. Tenemos una fotografía aquí de él. Y si tú tienes alguna temporada ya caminando en Cristo, seguramente le has leído un libro de él. El doctor James Dobson es el hombre referencia. Fue el hombre referencia en los últimos 40 años. Él fundó un ministerio llamado Enfoque a la Familia, que quienes no hemos recibido una bendición de este ministerio a nivel mundial en muchísimos idiomas. Él escribió libros. Por aquí tenemos unos set, me hizo el favor de acercarlos. Estos libros son unos bestsellers de él, Criando Niños. El doctor James Dobson ofrece respuestas útiles a sus preguntas acerca de las funciones de los padres y la crianza de niños. Voy a poner en mi lente, de por sí veo con un ojo. Dice: ¿cuánto trabajo se debe exigir de un niño? ¿Cómo podemos controlar el uso del televisor sin recurrir a reglas y regulaciones? ¿Cómo se establece el concepto de Dios en la mente de un niño? ¿Qué pasa por la mente de un niño cuando abiertamente desafía a sus padres? ¿De qué debo hablar cuando trato asuntos sexuales con mis preadolescentes? ¿Cómo crear a los varones? Yo te lo regalo a ti, Jonathan. Acaba de ser papá, este es mi regalo. Sí, yo sé que temes a Dios. Ya ni lo enseñé, ¿no? Pero este es de varones. ¿Cómo crear a sus hijas? Estos libros se han vendido millones de libros en todo el mundo. Son de los libros más vendidos. Y la sorpresa que te estás llevando es que esos libros existen hace más de 20 años y muchos de ustedes ni lo sabían, y están empolvados las versiones anteriores en nuestra librería, que es de las mejores librerías, perdón por los que no asisten a Conquistando Fronteras, de las mejores librerías que hay en México. ¿Sabes por qué se empolvan los libros tanto en tu casa como en una librería que te oferta estas cosas? Porque vivimos en un tiempo donde no nos gusta ser formados, porque comúnmente no tenemos interés en formar a otros. Ahí es donde una nación y ahí es donde una cultura comienza a decaer, cuando no hay formación. Y cuando hablo de formación, no hablo de establecer nuestros criterios, filosofías o tendencias. Estoy hablando de ser formados con quien nos creó, con los fundamentos que están en la palabra de Dios. Nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos entendimiento que la norma de fe en nuestras vidas y lo que regula nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro porvenir y el de nuestras generaciones está en los principios en este libro. Y el hermano Wayne Myers nos enseñó: quien viola principios cancela promesas. Muchos de los problemas y apertura a las maldiciones personales y generacionales es porque hemos descuidado ser formados por la palabra de Dios, y hemos descuidado, obviamente, si no nos importa ser formados, nuestros hijos no serán criados como hijos, sino como mascotas. Una mascota, escucha muy bien, tiene hambre, le das de comer. Hace popó, le limpias. Yo tuve una perrita en casa, no me gustaban los perros, y esa perrita la amo. Pero yo no puedo impregnar en una mascota el imago Dei. No está creado a la imagen de Dios. ¿Me explico? Ahora estamos viendo la generación de los millennials que prefieren perrijos que hijos.
Hasta te dicen, hasta ofrecen como parte de la familia en sus historias de Instagram. Tengo a Chanito, a Patty, y ofrecen como un hijo, como parte de la familia lo presentan a su mascota. Entiéndeme, tiene su reputación y es bueno. Yo mismo te hablé de la mía, pero no puedes ponerla al nivel de tus hijos, ni ser sustituto. Estamos viviendo tiempos súper críticos que tenemos que ser rehechos por los principios de la palabra de Dios. Y no hablo nada más conceptualmente, sino en vivencia. Tenemos que ir adelante. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo en las epístolas pastorales le escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un jovencito que en el libro de Hechos vamos a leer que en dos pueblos, en dos ciudades, todos los hermanos de la iglesia de esas ciudades daban, dice la Biblia en Hechos, daban buen testimonio de su fe. Era un muchachito que ya lograba impactar a adultos, ancianos y a los de su propia generación. ¿Por qué los impactaba? Porque él sabía guardar los preceptos y los principios de la palabra. Pero ¿de dónde los aprendió? Dice aquí en 2 de Timoteo 1:5, Pablo escribiéndole: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Noten bien, aquí estamos viendo, el apóstol Pablo admite que él no formó a Timoteo, sino que fue un eslabón en los fundamentos que su abuela y su mamá pusieron. Escuchen muy bien, la devoción comienza en el hogar. Tenemos que entender que estamos viviendo la peor época en los últimos 20 años, donde se están estableciendo filosofías opuestas a los principios de la palabra de Dios, violatorias a la palabra profética más segura, donde la mayoría, aún gente que dice que es cristiana y dicen ser discípulos de Jesús en las iglesias, se comen más filosofías extrañas que principios de la palabra de Dios. Está escrito que iba a suceder, que aún los escogidos serían engañados. Está escrito. Por eso tenemos que regresar a los principios de la escritura. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, no como un libro de, ay, lo voy a leer para que Diosito no me castigue, y estoy leyendo, no le entiendo nada, pero ya cumplí y ya con eso Diosito no me va a castigar. No, leemos para entender y ser formados. No lo hacemos porque por miedo, lo hacemos bajo un espíritu inteligente y sabio, sabiendo todas las bendiciones que vienen por la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:15. Mismo Pablo le reitera a Timoteo: desde la niñez, escuchen bien, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. No se las enseñó Pablo a Timoteo, fueron su abuela Loida y su madre Eunice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Porque la única manera, amigos, amigas que vienen por primera vez, la única manera de ser salvo, de tener vida eterna, no es por nuestras obras, es a través de la fe en Cristo y el sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Está escrito, no es mi rollo. Es la manera, es el camino. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué nos sirve meditar la palabra? Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, o sea, la iglesia, para que haga toda buena obra. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, vamos a ser presa de nuestros propios pensamientos que no son dignos de confianza, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso, dice la Biblia del profeta, ¿quién lo conocerá? Pero cuando tenemos una conexión con la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, todo ese efecto viene a nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo en esta época? En esta iglesia, en los miles de miembros que somos, hay cualquier cantidad de psicólogos y psicólogas, terapeutas, psiquiatras, y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero más le doy gracias cuando ellos, los que mencioné, y ellas entienden perfectamente que la psicología no es el sustituto de guardar principios de la palabra. ¿Por qué tienen tanto éxito esos seminarios de superación personal y todo eso? Porque la gente quiere ser transformada y renovada genuinamente. Eso está muy bien, pero no es el método. La renovación y la transformación de nuestra vida y de nuestra mente es con una alianza con los preceptos de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la brujería? ¿Qué es la esencia de la brujería? Quiero todos los beneficios en esta vida y en este peregrinar, pero no quiero pagar el precio de tener alianza con la palabra de Dios, que me va a llevar a la obediencia y a renunciar a mí mismo y vivir bajo lo que dice Jesús. Por eso ser cristiano hay que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Amén. Chesterton, el periodista inglés y gran pensador, uno de los hombres más inteligentes y referentes del siglo pasado, dijo eso en cuanto a la educación: si exaltas la educación, debes exaltar el poder de los padres. Si desprecias el poder de los padres, desprecias la educación. Y vivimos en un tiempo donde padres creemos que los hijos son educados en los colegios y en la escuela dominical de la iglesia. Mentira. Ese es un rollo de esta época. La educación viene desde el hogar. Aprendemos los fundamentos en el hogar y vamos nosotros añadiendo virtud aquí en la iglesia, y se añade alguna virtud en temas sobre todo académicos en los colegios. Pero escucha muy bien, nosotros tenemos que entender que los papás tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué hacemos esfuerzos como el de hace 8 días y que es el comienzo de toda una temporada de guiar a nuestros hijos en la virtud de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos uno de nuestros mayores presupuestos como iglesia, de tus diezmos y ofrendas que das voluntariamente? ¿Por qué lo ponemos allí? Porque es lo más importante. Nuestros hijos son importantes, nuestras hijas son importantes. No son mascotas, no son un bulto, no son un estorbo, son herencia del Señor conforme a la palabra. En el Salmo 78, versículo 5, dice así: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Escuchen bien, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. No dice que llegó Dios y les hizo una propuesta. Oye, pueblo de Israel, pues mira, Olis, ¿cómo estás? Hola. Ay, qué bien, qué bonito se ven. Oigan, les quiero hacer una propuesta. Guarden la palabra, les va a ir bien. No. Somos su creación, somos su pueblo. Dice, le ordenó. Es una orden recibir la palabra y enseñarla a nuestros hijos. Es una orden. Estamos viviendo la generación donde, sobre todo los millennials de 30 a 45 que son padres, a sus hijos les quieren enseñar siendo propositivos y no dándoles ya ninguna orden. Hay que ser muy ignorantes de cómo funciona la mente y el corazón humano
para intentar crear buenos hijos y buenas hijas solo proponiéndolos, sin enseñarles el poder, la virtud y el gozo y la alegría que hay en la disciplina y en recibir y acatar órdenes. Hola, los millennials se quieren ir, se quieren salir corriendo, pero es la verdad. Yo me acuerdo, yo crecí en un lugar súper pobre, ya se los he contado. Mi niñez fue no solo en la pobreza, sino en la miseria. Y donde yo vivía, en el pueblo en el que vivía, no teníamos drenaje, había letrinas. Yo toda mi niñez fui a hacer mis cosas, mis necesidades en letrinas. Entonces en la noche, con mis 4 hermanos mayores, yo el quinto, porque nunca hay quinto malo, acuérdense de eso, dormíamos en un cuarto, en la habitación, y en la noche, para no tener que salir, que estaba bien oscuro y nos daba miedo, orinábamos, pipiciábamos, o miábamos, como usted le quiera decir, en basinicas, ¿sí? Y en la mañana era un ritual, que el lunes le tocaba a Chava, el martes le tocaba a Beto, el miércoles a Jimmy, el jueves al Tukis y el viernes a mí. Podíamos negociar el orden, pero teníamos que sacar esa basinica de orines e irla a vertir en el lugar correcto y luego lavar con una piedra Pómex la basinica. Era un ritual. Nos formaba, nos daba orden, nos daba responsabilidades. ¿Tú crees que mi mamá viuda llegaba y decía: muchachos, buenos días? Ay, estaba limpiando el cuarto y nos sacaron la basinica. Hijos, tienen que sacar su pipí, porque les hace bien a ustedes. Pueden contaminar el ambiente del cuarto. ¿Está bien, niños? Es que no quiero, mamá. No te enojes, hijo. Mira, esta vez lo voy a hacer yo, pero mañana lo haces tú. ¿Tú crees que mi mamá me formó así? Como forman ahora o intentan formar los padres mileniales, siendo propositivos. ¿Sabes por qué no das órdenes? Porque no has entendido el poder que tiene la obediencia. Alguien que es rebelde, por ende, desprecia las órdenes. Una generación anárquica va a menospreciar las ordenanzas. Se va a sentir invadido. Ay, no invadas mi terreno, no invadas mi terreno. Sí. ¿Saben cuál es la verdadera libertad? Que nuestra voluntad se rinde a preceptos que glorifican a Dios y que benefician nuestras vidas y generaciones. Esa es la verdadera libertad. Oh, pues respiren. No me miren feo. Lo bueno es que nomás veo con ojito y medio. Si no, me intimidarían. Les ordenó a nuestros antepasados que le enseñaran a sus hijos la palabra, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. Imagínense, Dios en su palabra está considerando a los que ni siquiera han sido engendrados, como para que esta generación nos diga que son un producto, un embrión, y que no son un ser humano. Hazme el favor. Y la Biblia dice, les está diciendo: aprendan la palabra. Le está hablando a los solteros, le está hablando a los adolescentes. Aprendan la palabra para que aún ustedes tengan fundamentos, porque un día apuntarán a ser padres. Y está hablando de los que aún no han nacido. ¿Cuánto más de los que se están gestando? Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación, esta es la meta, cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Entregar el corazón a Dios, ¿cómo se ve en el siglo XXI? Entregar mi corazón a Dios es que yo voluntariamente leo la palabra, voy entendiendo principios de la palabra de Dios y voluntariamente pido la ayuda del Espíritu Santo y camino en ello. Tenemos 3 hijos con Norma, como lo saben, Jaciel, Irán y Hanna. Nunca los obligamos a amar a Dios, pero ellos decidieron amar a Dios
porque vieron una referencia en nosotros. Nunca fue de chamaco, va a la iglesia, más que usted es el hijo del pastor, ándale, usted tiene que dar el ejemplo. Jamás. Pero hay que trabajar para eso. Hay que trabajar duro en el corazón para eso. Debemos observar que, hice estas notas, debemos observar que a lo largo de la historia, las naciones que han forjado su fundamento en el temor de Dios y en atención a las escrituras han florecido extraordinariamente. No así las naciones que han puesto sus bases sin preceptos de la palabra, ya que son naciones que tienden más a la pobreza, a la ignorancia, a la corrupción y a ser manipulables. Como México, pues, entre muchas, como nosotros. Escuchen bien, la transformación de esta nación no va a ser porque haya mejores políticos, aunque agradecemos y oramos y bendecimos a nuestros gobernantes y a los que nos presiden, pero no es la vía de transformación mejores políticos, son hogares bajo preceptos de la palabra de Dios, transformados desde las familias, familias que cambian familias. Ese es el método del cambio de paradigma en una cultura. Familias transformadas por el evangelio que a su vez transforman otras familias. Por eso, ¿cuál es nuestra misión y nuestra visión en Conquistando Fronteras? Según Ezequiel capítulo 47, somos el templo de Dios, del cual brota un manantial, y ese manantial es el Espíritu Santo, y ese manantial que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, cuando entramos en contacto con otras familias, con otros amigos que amamos mucho, con otros familiares, nuestras vidas tienen la facultad de bendecir a los demás. Lo que está muerto vive, lo que está caído se levanta, lo que está roto se restaura, lo que está enfermo se sana. Somos nacidos los cristianos para bendecir nuestra sociedad. Para eso estamos, para bendecir a esta generación. Para eso existe toda iglesia cristiana. No estamos para venir al culto y Señor, bendíceme, bendíceme, y yo me quedo algo y ya me voy. No, estamos para tocar el mundo. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Esa es la misión de la iglesia. La Biblia dice que somos lámparas, que no debemos de estar escondidas debajo de la mesa, sino puestas encima de la mesa. Y Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese es tu llamado, esa es la unción que Dios ha puesto en ti. Amén. Bien asustadotes todos, ni amén dicen. Eso es lo que tú eres. Tienes el Espíritu Santo. Desarrolla, crece en la unción, crece en el entendimiento de tu identidad en Cristo. Y muchos, no, es que la sociedad se va a poner buena si mi hijo va al TEC de Monterrey. Está bien que vaya al TEC, pero eso no va a salvar su vida. Eso no garantiza que va a ser un gran ciudadano. Yo conozco y he tratado con mucha gente que está en eminencia, que tiene unos cargos impresionantes en su profesión, pero no saben sostener un matrimonio, son unos adúlteros y no saben cómo tratar a sus hijos. Sus hijos los odian. No estoy menospreciando lo académico, para nada. Al contrario, pero no es lo que define una sociedad. Colabora, pero no la define. Es solo un eslabón, no es el manantial. El manantial es el evangelio renovando las mentes y los corazones. Ahora, lo mismo pasa el día de hoy. Naciones que abrazan el mensaje redentor del evangelio comienzan a ser notoriamente transformadas. Mientras tanto, tienden al fracaso las que un día pusieron su confianza en el Señor, pero sus nuevas generaciones lo están abandonando. Estudie historia, estudien, lean y lo van a encontrar. Eso no es rollo mío. El que estudia, aunque estuviera en contra, si es inteligente, no podría negar lo que he dicho. Chesterton dijo: este triángulo de verdades evidentes de padre, madre y niño no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian.
Lo vuelvo a leer. Este triángulo de verdades evidentes: un padre, una madre criando un niño o una niña, no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian. No está pasando en esta generación que los hijos están siendo formados por una televisión o por redes sociales. Ya no hay un triángulo. Y quien desprecia este triángulo, padres, madres formando hijos, va a ser destruida esa sociedad. Y quienes lo retomamos, vamos a traer la presencia de Dios y la bendición sobre nuestras generaciones. Puede ser destruida una civilización que despreciamos. Crear y formar hijos e hijas al modo de Dios. Ahora hay gente en la propia iglesia que están bien nerviosos. Señor, yo te quiero pedir, súpleme, Señor, para fin de año. Pido un milagro para el Buen Fin en noviembre, Padre, que yo pueda comprarle un iPad a cada uno de mis hijos. Tu hijo que es preadolescente, adolescente o niño, no necesita un iPad. No lo necesita. Te necesita a ti. Te necesita en la sobremesa. Te necesita al lado de su cama, leyéndole las crónicas de Narnia y diciéndoles que esas apuntan a Cristo. Te necesita memorizando un versículo. Te necesita escuchando que lo amas. ¿Cómo? Miren, les voy a decir, bueno, lo voy a contar ahorita más adelante. Tenemos que despertar. Y muchos piensan que son buenos padres porque le compraron buena ropa y le dieron un smartphone a sus hijos. Ya se sienten buenos papás. Los padres que pierden la sabiduría, pierden el sentido común de las cosas básicas de la formación de sus hijos. Y hasta son capaces de decirle: pues ¿qué más quieres? No me respondes en la escuela. Te di un iPhone, te di una tablet y ni así aprendes. Te quiere a ti. Te quiere a ti. Deja de hacer turnos tan largos y regresa a casa temprano. No, pues alguien tiene que traer lana y... Sí, pero mira, ellos te quieren a ti, te quieren ver. Grité muy fuerte, ¿verdad? Discúlpenme. Éxodo 12:23. ¿Se acuerdan? Está hablando de la Pascua, la plaga 10ª, la muerte de los primogénitos en Egipto. Y se acuerdan, les dijo: maten un cordero y con la sangre de ese cordero pongan la sangre en los marcos, en los dinteles de la puerta, y pasará el ángel de la muerte, pero no tocará los hogares donde se vea la sangre. Una figura de Cristo, nuestra Pascua, según en Corintios el apóstol San Pablo, donde dice: Cristo en nuestra Pascua, y la sangre derramada en la cruz del Calvario hace que la muerte eterna no venga a nosotros. Tenemos vida eterna al creer en su nombre. Eso es lo más importante. Pero en Éxodo 12:24 dice: recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Toda esa instrucción y toda esa duda que tuvo una respuesta de un padre inteligente terminó en adoración. La educación fracasa si no enseña lo viejas que son las nuevas ideas. ¿Qué hace Yo sé que piensan que odio a los millennials de 30 a 45 que están aquí, que son... No, me caen bien. Solamente estamos ajustando y calibrando bien la maquinaria de nuestro corazón.
Pero tú vas a ver en este tiempo, no, se sienten las víctimas. Oh, la generación X, o sea, los rucos como yo y los más rucos, los baby boomers. Se sienten las víctimas. Oh, nos controlan, invadieron nuestro espacio. Y hacen un montón de rollos y empiezan a hablar los temas de la deconstrucción. ¿Y qué es deconstrucción? Doctor, en esencia, ¿qué es deconstrucción? Destruir, quieren destruir todo, quieren destruir hasta fundamentos, quieren destruir todo. Imagínate que llegas y quieres tú restaurar tu casa. Estamos llamados en cada generación a restaurar cosas, pero no a demoler todo y poner dinamita desde cimientos. Y la deconstrucción que hace, dice la Biblia en Salmos, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué le queda al justo? Y es una generación que se siente más sabia que toda la historicidad de los padres de la iglesia y un montón de cosas maravillosas que hemos vivido en la historia de la iglesia, y más sabios que la propia escritura. Hazme el favor. La gente más tonta en la vida es la que no respeta fundamentos ni historicidad. Hay algunas tradiciones que tienen que ser recuperadas, hay otras que tienen que ser enterradas y quemadas completamente. Todo lo que no esté conforme a la palabra, Jesús mismo le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7. Y les dice: hipócritas. La educación fracasa si nos enseñan lo viejas que son las nuevas ideas. Y tú te fijas ahorita, tú vas a encontrar hasta muchachos cristianos, hola, y hablan mal de la iglesia, y hablan mal de esto y lo otro. Podemos hacer observaciones y debemos hacer observaciones de todo aquello que no es conforme a la palabra. Claro, para eso somos críticos e inteligentes, pero no podemos jugar a la deconstrucción permanente en cada precepto y en cada área de nuestra vida. Hay un montón de cosas. Es como decir: no, todo lo que hicieron mis papás estuvo mal. Pues sí, se nota en lo que dices. Tú mismo que lo dices, pues estás avalando tu. No todo está mal. Hay cosas a corregir. ¿Me estoy explicando? Josué capítulo 4, wow, se me va el tiempo. Josué capítulo 4, cuando cruzan el Jordán, en el versículo 19, el pueblo cruzó el Jordán el 10º día del mes, etcétera. Versículo 20, fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Ay, ¿me ayuda alguien en el piano, por favor? Había tomado las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán, escucha bien, sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras que están apiladas ahí? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar rojo cuando lo secó hasta que todos terminaran de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Levantaron altares que apuntaban a recordar y hacer memoria del poder de Dios, y que estuvieran en alianza con la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el primer altar en el capítulo 8, versículo 18, entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, las nueras, salieron del barco, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor. ¿Qué construyó Noé? ¿Qué fue lo primero que hizo? Construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo: miren lo que un altar puede provocar en el corazón de Dios. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos,
Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir a todos los seres humanos, a los seres vivos. Hicieron un memorial. Noé con su esposa, principalmente Noé, ofreció sacrificios y sus hijos estaban ahí: Sem, Cam y Jafet. Abraham, ¿se acuerdan cuando fue con Isaac en el monte Moriah? Levantó un altar que le llamó Jehová Jireh, hizo un memorial. ¿Y quién estaba ahí como testigo? Su hijo Isaac. Escuchen bien lo que voy a decir. Si tus hijos aún no te han hecho preguntas con curiosidad por tu devoción a Cristo, probablemente no has levantado altares memoriales porque vives por instinto y costumbre, no en la conciencia de la presencia de Dios y en el reconocimiento de sus intervenciones a su favor. Y si te va bien, tus hijos aprenden que no, pues tu papá es bien fregón para chambear, fue su mano. Y Deuteronomio 8 dice: cuando te vaya bien, cuídate de andar pensando que fue tu mano la que te prosperó. Amigos y amigas que vienen por primera vez, ¿por qué nos ves diezmar y ofrendar? Porque levantamos un altar voluntario. Entendemos que todo viene del Señor, que somos mayordomos y no dueños, y entendemos el principio en Conquistando Fronteras, que el dinero es buen siervo pero mal amo. ¿Y qué hacemos voluntariamente? El que la pesque, el que lo entienda, el que tenga devoción, damos nuestro primer 10%. ¿Para qué? No para quién, ¿para qué? Para que la obra del Señor avance, para que se consoliden todas las cosas que Dios nos ha pedido, para que la visión, toda visión cuesta dinero y toda visión cuesta esfuerzo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esto. Pero eso es un altar. Yo desde que soy soltero, desde que tenía 19 años aprendí a diezmar. Tengo 54. Lo hago por convicción. No lo hago para que a ver qué Dios me da. Lo hago porque Él es digno, porque es un altar. Señor, te traigo esto porque yo reconozco que tú eres el proveedor. Ahora, si tú no levantas un altar al Señor, tus hijos no van a saber de qué se trata esto. Les voy a contar cómo se ve un altar en lo práctico. Saben, mi mamá era viuda, nos guió en los caminos del Señor. Pero yo me acuerdo aún cuando vivía mi papá, que no era cristiano y no permitía que mi mamá desarrollara su fe eclesial. Nos mandaba a la iglesia. Y escuchen que era un altar. ¿Cómo se construye un altar en lo práctico? Porque no vamos a agarrar piedras y no vamos a hacer cosas raras en nuestra casa, como algunos piensan que hay que hacer. No. Es muy sencillo. Mi mamá los sábados en la noche nos dejaba salir a jugar. La tarde era fútbol, todos sudados y apestosos, a bañarse. Sábados después del fútbol, a bañarse. ¿Qué seguía? Sacar la ropa que nos íbamos a llevar el domingo al culto. Ella nos decía: escojan la camisa que se van a poner mañana, su pantalón, sus calzones, todo, volen sus zapatos. Éramos bien pobres pero bien limpios. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser marrano, decía mi mamá. Y ella creó en nosotros una devoción. Toda forma de devoción que apunte a tus hijos a amar a Cristo, a respetar a Cristo, a pensar como Cristo, a honrar los principios de la palabra y a tener devoción por Cristo y amar al prójimo. Todo eso lo van a tener nuestros hijos porque lo ven en nosotros y formamos altares. Y apunta a todo eso. Mi mamá nos decía eso. O sea, los sábados en la noche era un ritual dejar nuestra ropa limpia. Nos levantábamos, a veces nos volvíamos a bañar, otras veces no, lo habíamos hecho al atardecer del sábado. Nos vestíamos y no era de que tienes que ir a la iglesia. Nos levantábamos y cuando mi papá en esta etapa, que no era cristiano, no dejaba ir a mi mamá, nosotros niñitos nos íbamos solitos a la iglesia. Llegábamos limpios todos.
Entendíamos que era el día del Señor. Ahora tus hijos, ¿qué entienden? ¿Qué es el domingo en la mañana? No, el domingo en la mañana vamos a ver a la abuelita. Domingo en la mañana no es para la abuelita, es el día del Señor. En la tarde ven a ver en lo que se muere. Perdón, abuelas, ya las ando matando acá. Llega un familiar a visitarte, ibas a ir a la iglesia y de repente tus hijos se confunden porque ya el domingo llegó el familiar o llegó el compadre y ya no fuiste a la iglesia, y tus hijos se confunden. Por fin, el domingo es tan importante. ¿Es el día del Señor o no es el día del Señor? ¿Cómo? ¿Sí me explico? Entonces tus hijos no entienden que es un altar. No lo entienden. Se confunden. Muchos de ustedes salen la playera de su equipo favorito, gastan el dineral, y a la hora de repente en la sobremesa: oye papá, ¿no me vas a comprar el manual de la iglesia para eso? Ah, todo lo cobran, nomás se quieren embolsar el dinero ahí en la iglesia. Eso es lo que le enseñas a tus hijos, y tú les vas forjando y haciendo entender lo que no es verdad, que se trata de dinero. No, se trata de formación. Hay cosas que va avanzando la iglesia en el entendimiento de dar, y hay cosas que ya no es necesario de hacer un gasto de recuperación y todo eso. Es conforme vamos avanzando. Es muy sencillo, es sentido común. Si me explico, es usar un poco la cabeza nada más. Pero si no haces un altar, tus hijos no van no entienden ni qué onda. Están confundidos. Hay muchos de ustedes que sus hijos se saben todas las porras de tu mugre equipo americanista. Ay, perdón. Mis hijos, me acuerdo que de niños, toda la etapa que Cruz Azul nunca fue campeón, los llevé al estadio y yo quería que se hicieran azules de corazón, y nunca, ni les gusta el fútbol, ni le fueron nunca al Cruz Azul, porque dice: papá, toda nuestra niñez, las veces que nos llevaste al estadio siempre perdieron. Y yo me quería defender, y yo les decía: no, pero la vez que... Y me acordé, siempre que los llevé, perdieron. Mugre Cruz Azul, más mugre la América. Pero muchos de ustedes, sus hijos ven que aman más y tienen más pasión por su equipo de fútbol que por Cristo. No estoy diciendo que está mal, yo me apasiono con el fútbol, echamos bromas como ahorita y todo eso, pero tus hijos jamás. Tú dices: vamos al viaje misionero a Oaxaca, que tienen que dar para todo viáticos y todos, quién sabe, cuesta lo mismo que el souvenir y la playera que le compraste a tu hijo. Pero acá, ¿por qué no paga la iglesia? ¿Y por qué tiene que pagar la iglesia un viaje misionero? ¿Por qué no lo pagas tú? Ahora, si das una ofrenda de 1 millón, pues mandamos a los que alcancen con 1 millón y los becamos. Sentido común. Ya me están viendo bien feo. Pues botellita de Jerez. ¿Tus hijos han visto altares que has levantado? ¿Los ven? Aquí está Seth, y me mandó un video ayer. Estaban en la extensión de Jilotepec. Queda 2 horas y media de acá, ¿no? Y van los sábados con Mario y Katy, Seth y Lili ayer a visitar a los hermanos allá. ¿Cuántos se juntaron ayer? Como 45 hermanos. Estamos empezando una misión para hacer una sede. El tema es que me manda un video de su hijo Luca, y como no puse el audio, pues me asusté, porque el niño primero trae una playera de la América para empezar, y el niño bailando ahí con una playera de la América. Dije: no, ya lo perdimos. Y luego que puse el audio, el niño estaba alabando al Señor. Y ya le pregunté en la mañana a Seth: ¿qué pasó ayer antes del video? Dice: es que llegamos a Jilotepec, puso las sillas, y lo primero que dijo Luca, que tiene 5 años: pa, ¿qué tenemos que hacer? Dime qué hago. Y en lo que Seth le está pensando qué hacer, agarra los sobres de los diezmos, las ofrendas, y pone uno en cada silla, y dice: para que los hermanos aprendan a honrar a Dios, papá. ¿De quién lo aprendió?
papás. Y estaban haciendo el sound check los músicos para la alabanza, y es el video que me mandó, y el Luke está dirigiéndolos y le está haciendo. ¿De quién lo aprende? De sus papás. Eso es levantar altares. ¿Cuál es el altar que imitan tus hijos? ¿Qué es la señal? ¿A dónde les apunta la vida a tus hijos? Hay muchos de ustedes que su altar es la falta de perdón, y eso aprenden tus hijos. El altar de la amargura, el altar de la murmuración, el altar de la inconformidad. No va por ahí. Rápidamente, en los pasajes bíblicos que leímos, hay instrucciones que Dios dio a Israel sobre el modo de catequizar, de hacer el catecismo a sus hijos y a todos los de la nueva generación, y que hoy debemos hacer de la misma manera. Debemos, número uno, debemos guiar y animar a los niños a que hagan preguntas a sus padres acerca de las cosas de Dios. Dos, todos nosotros debemos estar capacitados para dar razón de lo que hacemos en materia religiosa. Tres, como las ordenanzas son santificadas por la palabra, deben también ser explicadas y entendidas de acuerdo a la palabra. Cuatro, el culto a Dios es racional, Romanos 12:1, y será más aceptable cuando más inteligentemente lo realicemos, sabiendo lo que hacemos y por qué lo hacemos. No le digas a tu hijo, lo hacemos, vamos a la iglesia. ¿Pero por qué vamos a la iglesia? Porque es domingo, carnal. Sométete. Ya anoche tragaste pizza y te viste tu serie. Ahora es domingo, ahora toca. No. Porque los niños tienen que entender por qué vamos el domingo a la iglesia. Porque está escrito en la palabra que todo lo que primero se santifica, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. El primer día de la semana, hijo, es el domingo. Todos los niños piensan, y algunos de ustedes, que es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Y santificamos el domingo honrando a Dios, y el resto de la semana seguimos santificando al Señor, pero le dimos la primicia de nuestro tiempo al Señor. Por eso venimos el domingo a la iglesia. Por eso damos nuestro primer 10%. Por eso damos nuestra primicia. Por eso en la mañana despertamos honrando a Dios, levantando las manos y buscando su rostro. Le enseñamos el poder de la primicia a nuestros hijos. Tú nomás hazlo, carnal, sométete porque soy tu padre. No, nuestro culto tiene que ser explicado. Tenemos que ayudarle a nuestros hijos a pensar. Los hijos no piensan cuando los padres tampoco piensan. El otro día un niño estaba en la librería y lo vi agarrando un libro. Le digo, ¿te gusta leer? Y me dice, me hace así. Yo te voy a regalar un libro. Y le regalé un libro, los 7 tomos gordotes de las crónicas de Narnia. Muchos de ustedes, sus hijos tienen 14 años y no han leído las crónicas de Narnia. ¿Las qué? Pero vieron la película, pastor. Te digo. ¿No te digo? ¿No te digo? Y al niño le regalé el libro y se lo dediqué. Y me lo encuentro en el patio. Pastor, ya voy a la mitad del primer capítulo en 3 días. Y le dije, ¿te acuerdas de lo que te dije? Sí, que los niños estúpidos no leen y los niños sabios leen. Se lo dije a él. No sé cómo te va con tu hijo. Muchos de ustedes, sus hijos no leen ni un versículo ni un pepino, porque ustedes son ignorantes del poder que tiene leer, y más los preceptos de la palabra. No se guardan lo que no entiendo y de lo que no me enamoro en el corazón. Yo no leo la Biblia todos los días porque soy el pastor y tengo que preparar un mensaje.
Es mi trabajo, es mi ministerio. Pero yo leo este libro porque quiero que Dios me hable y purifique mi corazón, porque quiero ser más sabio. Como dice la Escritura, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque guardé tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, Señor. Memoriza versículos, vive la verdad de la palabra. A veces llegamos a la iglesia y que así, te pones así: ¿puedo orar por mí, pastor? Écheme la bendición. No, tú agarra la bendición leyendo, pensando, orando la Escritura. Conquistando fronteras pensamos. No somos borregos. Somos gente que piensa. Somos gente inteligente, que apuntamos a la sabiduría. Y la única manera de ser sabios es estar anclados a los pensamientos de Cristo, a las obras de Cristo, amar como Cristo ama, pensar como Cristo piensa. Y es a través de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Una vez un hombre de una envergadura política alta me dijo: pastor, si tú fueras político llegarías muy alto. Le digo: no, yo hago algo más que eso. Yo los pastoreo a ustedes. Yo algo más alto, es mi vocación. Mi vocación es alinearte a ti y enseñarte cómo debes pensar y cómo debes gobernar. Digo: no me pelan, pero hago el intento. Yo sí voy a entregar buenas cuentas a Dios. Digo: no sé tú, como dijo el profeta Luis Miguel. Qué mal chiste, pero estuvo divertido. Termino. Si por el hecho conmemorado en la Pascua, como leímos, eran redimidos los primogénitos de Israel, mucho más razón tenemos para decir que en la muerte y resurrección de Jesucristo todos los creyentes hemos sido redimidos. Por eso apuntamos. Hay tantas cosas, no llegué ni a la mitad de mis apuntes, pero está bien. Se acabó el tiempo y no hay más que decir.